En este video vamos a ver lo que es las subconsultas. Ya habíamos visto lo que es consultas, entonces en este tema vamos a continuar con lo que son las subconsultas. El objetivo es definir y explicar el objeto de las subconsultas para recuperar datos, crear y ejecutar una subconsulta de una sola fila en una cláusula where, diferenciar entre subconsultas de una y varias filas. Nos hacen aquí las preguntas que vemos en cada inicio y nos dicen, le ha pedido a un amigo vaya a ver una película, pero antes de poder responder sí o no, primero tiene que consultarlo con sus padres. Alguien le ha preguntado la respuesta de un problema de matemáticas, pero antes de darle respuesta tenía que resolver el problema usted. Preguntar a los padres o resolver el problema de matemáticas son ejemplos de subconsultas. ¿Por qué? Porque vamos a realizar una consulta, que es lo que hemos venido haciendo, como el select last name from employees, eso es una consulta, pero podemos realizar una subconsulta para contestarnos dos cosas al mismo tiempo. Entonces nos dice que la subconsulta se ejecuta para buscar la información que no se conoce. La consulta externa utiliza esa información para averiguar lo que se debe de saber. Y puede ser muy útil ser capaz de combinar dos consultas en una cuando necesite seleccionar filas de una tabla con una condición que dependa de los datos de la propia tabla. Ahora tenemos una visión general de cómo se realizan las subconsultas. Tenemos en este caso nuestro select, ejemplo select list from table, where pues un operador, una expresión, pero podemos tener aquí una subconsulta después del where y se pone lo que sería select, pues select from table, ¿no? En los siguientes ejemplos pues vamos a reafirmar cómo se hace esta parte. Las subconsultas se pueden colocar en una serie de cláusulas SQLs, incluidas la cláusula where, la cláusula having y la cláusula from. Y la sintaxis sería la siguiente, que es la que ya hemos estado viendo. Las instrucciones para el uso de estas subconsultas son: la subconsulta se incluye entre paréntesis, la subconsulta se coloca a la derecha de la condición de la comparación, las consultas externas e internas pueden obtener datos de diferentes tablas, solo se puede utilizar una cláusula order by para una sentencia select. Si se utiliza, debe de ser la última cláusula de la consulta externa. Una subconsulta no puede tener también su propia cláusula order by y el único límite en el número de subconsultas es el tamaño del buffer que utiliza la consulta. También podemos agregar ahí en las subconsultas todo lo que es como mayor, igual, menor, diferente, menor, igual, para que nos devuelva lo que estamos pidiendo, ¿no? Y en las subconsultas de varias filas que utilizan operadores de varias filas, también se puede utilizar en anial y devolver más de una fila en una consulta interna. Entonces, ¿qué hacer si se desea averiguar los nombres de los empleados contratados después de Peter Vargas? Lo primero que debe de saber es la respuesta a la pregunta: ¿cuándo se contrató Peter Vargas? Una vez que sepa su fecha de contratación, se puede seleccionar aquellos empleados cuyas fechas de contratación sean posteriores a la suya. Entonces, vamos a revisar la sentencia. Tenemos primero select first name, last name, here date, from employees, where here date es mayor, y posteriormente estamos haciendo una subconsulta, ¿no? Estamos diciendo select here date from employees, where last name es igual a Vargas. Entonces, el resultado de esto va a hacer que funcione la primera consulta. Y de este lado nos da el resultado. Yo puedo checar este resultado en el Apex para ver que sea el que nos está mostrando. Y aquí tenemos que estos son los empleados que se contrataron después que Vargas. Ahora, las subconsultas y los valores nulos. Si una subconsulta devuelve un valor nulo o ninguna fila, la consulta externa toma los resultados de la subconsulta, o sea, nulos, y utiliza este resultado en su cláusula where.
Nos muestra a continuación la cláusula externa que no devolverá ninguna fila porque la comparación de cualquier valor con un valor nulo siempre va a devolver un valor nulo. Entonces tenemos que queremos que nos muestre el apellido de la tabla employees, where department ID es igual a, se hace una subconsulta en select department ID from employees where last name gran. Recuerden que gran no tiene un departamento asignado. Entonces, si nosotros ejecutamos esto, no nos devuelve nada porque está lidiando con un valor nulo. Y podemos decir también quién trabaja en el mismo departamento que Gran. El valor del department ID de Gran es nulo, por lo que la subconsulta nos devuelve que no hay un dato. Entonces, a continuación, la cláusula externa sustituye este valor en la cláusula where. Entonces, where department ID es igual a null. Entonces, la consulta externa no devuelve ninguna fila, por lo que la comparación de cualquier cosa con un valor de nulo, pues ya dijimos, nos va a devolver nulo. Y lo que vimos pues es los inicios de las subconsultas. Continuamos con el número 2, que serían subconsultas de una sola fila. Bien, en esta parte vamos a ver sobre las subconsultas de una sola fila. Entonces nos dice que estas son subconsultas, donde nos devuelve una sola fila, utilizan operadores de comparación de una sola fila y siempre, nos dice siempre, incluye la subconsulta en un paréntesis. Coloque la subconsulta a la derecha de la condición de comparación también. Y algunos hechos adicionales sobre las subconsultas. Nos dice que las consultas externas e internas pueden obtener datos de diferentes tablas. Solo se puede utilizar una cláusula order by para una sentencia select. Si se especifica, debe de ser la última cláusula de la sentencia select principal. El único límite en el número de subconsultas es el tamaño del buffer que utiliza la consulta. Y tenemos subconsultas de diferentes tablas. Las consultas externas e internas pueden obtener datos de diferentes tablas. Entonces podríamos decir quién trabaja en el departamento de marketing. Por lo tanto, vamos a revisar esto. Tenemos el apellido, el job ID, el department ID de la tabla empleados. Pero tenemos aquí la sentencia where department ID es igual a select department ID from departments, where department name es marketing. Y estamos ordenando por job ID. Entonces, nos dice que el resultado de la subconsulta es 20. Entonces, vamos a seleccionar para revisar. Y tenemos aquí el resultado, que es Herstein y Fry, que son las dos personas que trabajan en el departamento de marketing. Y decimos que más de una subconsulta puede devolver la información a la consulta externa. Entonces, en esta sentencia tenemos dos subconsultas. Entonces, esta le devuelve a esta y esta a esta. O sea, se van devolviendo a las externas. Si se fijan, tenemos aquí el apellido, el job ID, el salary, el department ID, from employees. Where job ID. Entonces, aquí estamos buscando o queremos que nos muestre el job ID de la tabla empleados. Where employee ID es el 141. Y debe de cumplirse también esta condición. Department ID igual a otra subconsulta. Select department ID from departments where location ID es igual a 1500. Entonces, resultado de la primera subconsulta nos dice que el job ID es ST Clerk y el resultado de la segunda subconsulta es el departamento 50. Entonces, esas dos partes o dos subconsultas nos devuelven pues el valor de una consulta. Y ahí tenemos el resultado. Tenemos también funciones de grupo en subconsultas. Las funciones de grupo se pueden utilizar en subconsultas. Una función de grupo sin ninguna cláusula group B en la consulta pues va a devolver una única fila. La consulta de la siguiente diapositiva responde a la pregunta:
qué empleados ganan menos del salario medio. Entonces tenemos aquí el cuántos empleados ganan el salario medio, ¿no? Entonces primero lo que hace es encontrar el salario medio para todos los empleados y después pues nos va a devolver el salario inferior a lo que es el promedio. Entonces comprobamos. Y tenemos ahí los resultados. Ahora tenemos las subconsultas en la cláusula having. Las subconsultas también se pueden colocar en la cláusula having. Nos dice que recuerde que la cláusula having es similar a la cláusula where, excepto por el hecho de que la cláusula having se utiliza para restringir grupos y siempre incluye una función de grupo como por ejemplo min, max o abg. Puesto que la cláusula having siempre incluye una función de grupo, la subconsulta casi siempre incluye una función de grupo también. Y tenemos aquí un ejemplo. ¿Qué departamentos tienen un salario más bajo que sea mayor que el salario más bajo del departamento 50? Entonces, en este ejemplo, la subconsulta selecciona y devuelve el salario menor del departamento 50. Tenemos el Department ID. Estamos buscando el Mean Salary from Employees. Lo estamos agrupando por el Department ID. Y ponemos la cláusula having Mean Salary mayor a, hacemos una subconsulta, seleccionamos el Mean Salary from Employees, where Department ID es igual a 50. Checamos el resultado y tenemos ahí a los empleados con el salario. Ahora tenemos otro ejemplo utilizando la cláusula having. En este caso nos dice que having eliminó los departamentos cuyo salario mínimo es menor que el salario mínimo del departamento 50. Recuerden que esta subconsulta nos resultó con 2500, entonces por lo tanto solo nos muestra estos resultados. Y pues con esto terminamos lo que es esta parte del 10.2. Comenzamos al 10.3, que serían con subconsultas de varias filas. Tenemos aquí una comparación de consultas que nos dice de quién es el salario que es igual que el salario de un empleado del departamento 20. En este ejemplo se devuelve un error porque existe más de un empleado en el departamento 20 y la subconsulta devuelve varias filas. Esto se denomina subconsulta de varias filas. Tenemos entonces aquí el ejemplo de first name, last name from employees where salary y seleccionamos el salario from employees where department ID es igual a 20. Entonces, al parecer nos va a mostrar un error. Y aquí está, ¿no? Nos dice que no nos puede dar el resultado. Entonces, el problema nos dice que es el signo igual en la cláusula where de la consulta externa. ¿Cómo puede ser un valor igual o no ser igual a más de un valor a la vez? Entonces, esto sería pues una pregunta tonta. Entonces, tenemos ahí otros operadores que nos van a ayudar pues a solventar estos errores, ¿no? Las subconsultas que devuelven más de un valor se denominan subconsultas de varias filas, que es lo que nos pasó en el resultado anterior, son varias filas. Puesto que no podemos utilizar operadores de comparación de una sola fila, necesitaremos operadores de comparación para las subconsultas de varias filas. Entonces, estos operadores son in, ani y al. El operador not se puede utilizar con cualquiera de estos tres operadores. Tenemos el operador in. Se utiliza en la cláusula where de la consulta externa para seleccionar solo las filas que están en la lista de valores devueltos de la consulta interna. Por ejemplo, estamos interesados en todos los empleados contratados el mismo año que un empleado del departamento 90. Entonces tenemos aquí el last name, here date, from employees, where estamos haciendo un extracto, year from here date, int, select extract year from here date, from employees, where department ID sea igual al 90. Entonces esto nos debe de dar el resultado que estábamos viendo a la derecha.
Y ahí tenemos, ¿no? Ahora, continuando con IN, nos dice que la consulta interna devolverá una lista de los años en los que se contrataron empleados del departamento 90. Entonces, a continuación, la consulta externa devolverá a cualquier empleado contratado el mismo año que cualquier año de la lista de la consulta interna, que es el resultado que nos mostró. Ahora tenemos ANI. El operador ANI se utiliza cuando deseamos que la cláusula where de la consulta externa seleccione las filas que coinciden con los criterios mayor, menor e igual, de al menos un valor en juego de la subconsulta. En el ejemplo mostrado se devolverá a cualquier empleado cuyo año de contratación sea menor que al menos un año de contratación que los empleados del departamento 90. Entonces, si se fijan, lo único que cambia es el ANI y el signo. Entonces, aquí en vez de IN, vamos a poner ANI. Y debe demostrarnos el resultado que está acá, ¿no? Que sería igual a King, Cochard, Wallen, Hume y Ernst. Tenemos también el operador AL, que se utiliza cuando deseamos que la cláusula where de la consulta externa seleccione las filas que coinciden con los criterios igual, mayor o menor o igual de todos los valores en juego. Entonces, el operador AL va a comparar un valor con todos los valores devueltos por la consulta interna. Puesto que no se encontró ningún empleado antes de 1987, no se va a devolver ninguna fila. Entonces, lo único que vamos a poner aquí es AL para ver el resultado. Y bueno, aquí al parecer me equivoqué. No es cierto, no me equivoqué, no nos va a devolver nada. Y también tenemos ahí los valores null. Suponga que uno de los valores devueltos por una subconsulta de varias filas es nulo, pero otros valores no lo son. Si se utiliza IN o ANI, la consulta externa devolverá filas que coinciden con los valores no nulos. Entonces vamos a poner aquí IN para ver qué es lo que nos regresa. Y ahí tenemos el resultado. Continuando, nos dice que si se utiliza AL en los valores nulos, la consulta externa no nos va a devolver ninguna fila porque AL compara la consulta externa con cada valor devuelto con la subconsulta, incluido el valor nulo. Y al comparar de cualquier cosa con un valor nulo, da como resultado un valor nulo. Aquí lo único diferente es que está agregando, vamos a ver, from employees está agregando la comparación y está poniendo AL. Y pues como dijo aquí, no nos va a dar un resultado. Ahora también podemos agruparlos con el group B y el having. Como puedes sospechar, la cláusula group B y la cláusula having también se pueden utilizar con subconsultas y varias filas. Y si se deseara buscar los departamentos cuyo salario mínimo sea inferior al salario de cualquier empleado que trabaje en el departamento 10 o 20, entonces pues también lo podemos hacer. Y aquí tenemos una sentencia group B y having, ¿no? Donde tenemos el department ID, mean salary from employees, group B, department ID, having mean salary, menor ANI, select salary from employees where department ID, in, se encuentran en el departamento 10 o 20 y queremos ordenar by department ID. Seleccionamos y se supone que nos debería de dar este resultado. Listo, ahora sí tenemos ahí el resultado correcto. También podemos hacer subconsultas de varias columnas. Nos dice que las subconsultas pueden utilizar una o más columnas. Si se utilizan más de una columna, se denominan subconsultas de varias columnas. Y una subconsulta de varias columnas pueden ser comparaciones
pareadas o no pareadas. Como ejemplo tenemos aquí esta parte donde tenemos el Where Manager ID, Department ID, In, o sea que estén dentro de, y estamos haciendo una subconsulta. Select Manager ID, Department ID, From Employees, Where Employee ID, In, 149 y 174. And Employee ID Not In, o sea no esté dentro de 149 y 174. Entonces esto es como hacer una negación sí y no. Y este es el resultado que nos muestra. Entonces nos dice que en el ejemplo que vimos se muestra una subconsulta pareada de varias columnas con la subconsulta resaltada en rojo y el resultado en la tabla que aparece a continuación, o lo que sería esta parte de abajo o lo que ya vimos. La consulta muestra a los empleados cuyo jefe y departamentos son los mismos que el jefe y el departamento de los empleados 149 o 174. Las consultas de varias columnas pareadas también utilizan más de una columna en la subconsulta, pero las compara de una en una, por lo que las comparaciones se producen en distintas subconsultas. Entonces hace dos subconsultas para obtener la información. Es como ratificar esta parte de parear, ¿no? Como decir, ¿está o no está? O son diferentes. Entonces, pues lo único que hace es ratificar. Nos dice que en este caso tendrá que escribir una subconsulta por columna con la que desea comparar al realizar subconsultas de varias columnas no pareadas. En el ejemplo de la derecha se muestra una subconsulta no pareada de varias columnas con las consultas resaltadas en rojo. Entonces es la misma que hemos venido manejando, pero aquí nos muestran en rojo lo que son las subconsultas. Y aquí nos dice, en esta consulta muestra los empleados que tienen el mismo Manager ID y Department ID que los empleados 149 y 174, que sería lo que está realizando, ¿no? El resultado de la primera subconsulta pues es 100, 149 y el de la segunda 280. Y nos dice un último punto sobre las subconsultas. Algunas subconsultas pueden devolver una o varias filas según los valores de datos de las filas. Incluso, aunque exista la mínima posibilidad de devolver varias filas, asegúrese de escribir una subconsulta de varias filas. Entonces, pues aquí tenemos una subconsulta que vamos a evaluar. Y ahí tenemos el resultado. Y nos dice, por ejemplo, ¿quién tiene el mismo job ID que Ernest? Entonces, esta subconsulta que acabamos de hacer es de una sola fila y funciona correctamente porque solo hay un Ernest en la tabla. Pero ¿qué sucedería si más adelante la empresa contrata una nueva empleada llamada Susana Ernest, ¿no? Entonces, ¿qué va a suceder? Pues hay que cambiar la sintaxis. Ahora habría que decir, en vez del anterior que tenemos igual, tendríamos que decirle in para que nos muestre a las dos personas. Y con esto acabamos esta parte del 10.3. Nos pasamos al 10.4, que serían subconsultas correlacionadas. Entonces, estas subconsultas correlacionadas nos dice que en el servidor de Oracle realiza una subconsulta correlacionada cuando la subconsulta hace referencia a una columna de una tabla a la que se hace referencia en la sentencia principal, donde podemos tener un get, un execute y un use. Entonces el get nos dice que es fila candidata de la consulta externa. Después podemos entrar a execute, que sería una consulta interna con el valor de la fila candidata, y use, que serían los valores de la consulta interna para cualificar o anular la cualificación de la fila candidata, ¿no? Entonces se hacen estos pasos y se puede como hacer circular, ¿no? Nos dice que una subconsulta correlacionada se evalúa una vez para cada fila procesada por la sentencia principal
Y la sentencia principal puede ser una sentencia select, update o delete. ¿Y de quién es el salario? Que es mayor que el salario medio de su departamento. Para responder a esta pregunta tenemos que escribir una subconsulta correlacionada. Las subconsultas correlacionadas se utilizan para el procesamiento fila por fila. Por ejemplo, tenemos aquí select first name, last name y el salary from employees. Se le está poniendo, recuerden ahí una O para hacer referencia a esa tabla. Where o salary, y hacemos una subconsulta sobre el promedio del salario de los empleados where department ID sea igual a o department ID. Entonces está comparando de una y otra tabla. Y revisamos. Este sería el resultado que nos está otorgando. Entonces, cada subconsulta se ejecuta una vez para cada fila de la consulta externa. Y con una subconsulta normal, la consulta select interna se ejecuta en primer lugar y una vez devolviendo los valores que se utiliza en la consulta externa, ¿no? Una subconsulta correlacionada, sin embargo, se ejecuta una vez para cada fila considerada por la consulta externa. Es decir, la consulta interna está controlada por la consulta externa y la subconsulta correlacionada en este ejemplo pues está marcada en rojo, ¿no? Aquí está haciendo una correlación pues a esta otra tabla. Entonces tenemos ahí exist y no exist en subconsultas. Exist y su opuesto no exist son dos cláusulas que se pueden utilizar al comprobar las coincidencias de subconsultas. Exist puede más bien comprueba un resultado true o coincidente en la subconsulta. Y para responder a la pregunta ¿qué empleados no son jefes? Pues primero se tiene que preguntar quiénes son los jefes y a continuación preguntar quién no existe en la lista de los jefes. Entonces se pone aquí en el ejemplo y se evalúa con no exist para poder decir que queremos seleccionar todo de la tabla employees where mgr manager id es igual a employee id y esto va a contestar a la parte de acá. Entonces revisamos y ahí tenemos ya los resultados. Estas personas no son o más bien no son managers. Y nos dice que si se ejecuta la misma consulta con not in en lugar de no exist, el resultado pues va a ser muy diferente. No nos va a devolver un resultado. Entonces, por lo que aquí nos diría que todos los empleados son jefes. Lo que sabemos pues obviamente que no es cierto. Entonces, esto nos estaría dando un dato erróneo. Y la causa del extraño resultado pues obviamente va a ser el valor null devuelto por la subconsulta. Una de las filas de la tabla employees no tiene un jefe y esto hace que todo el resultado sea incorrecto. Entonces las subconsultas pueden devolver tres valores, true, false y unknown. Un valor null en el juego de resultados de la subconsulta devolverá un valor unknown que Oracle no puede evaluar, por lo que no lo hace. Entonces al poner not in, pues igual nos va a devolver que no se han encontrado datos. Y nos dice tenga cuidado con los valores null en las subconsultas al utilizar in o not in. Si no está seguro de si una subconsulta incluirá un valor nulo, elimine el valor nulo mediante is not null en la cláusula where. Por ejemplo, where.manager id is not null o utilice no exist para estar seguros. Y tenemos ahí otra cláusula, que es la cláusula with. Si tiene que escribir una consulta muy compleja con uniones y agregaciones utilizadas varias veces, puede escribir las distintas partes de la sentencia como bloques de consulta y a continuación utilizar esos mismos bloques de consulta en una sentencia select. Oracle le permite escribir subconsultas con nombre en una sola sentencia, siempre que empiece su sentencia con la palabra clave with. La cláusula with recupera los resultados de uno más bloques de consulta
y almacena esos resultados para el usuario que ejecuta la consulta. Tenemos aquí la cláusula with, nos dice que va a mejorar el rendimiento y la sentencia sería with subquery name as subquery y select column from where, pero lo vamos a ver ahorita en un ejemplo para que quede más claro. Entonces nos dice, escriba la consulta para el siguiente requisito. Visualice una lista de apellidos de los empleados que no son jefes. Para crear esta consulta, primero tendrá que obtener una lista de valores de Manager ID de la tabla de empleados y a continuación devolver los nombres de los empleados cuyo ID de empleado no esté en la lista de jefes. Podemos crear una subconsulta con nombres mediante la cláusula with para recuperar los valores del Manager ID de la tabla Employees y a continuación la consulta externa nos va a devolver los empleados que no aparecen en esa lista. Y ahí tenemos el resultado. Entonces, pues con esto terminamos lo que sería el tema de subconsultas. Recuerden que si tienen dudas les pueden hacer llegar a través del WhatsApp.